Buenos días, queridos hermanos. Os quiero desear a todos un feliz y maravilloso sábado en compañía de Dios. Como siempre, en estos momentos que vamos a empezar un un ratito de meditación sobre las cosas que nos van a llevar al cielo a todos, me gustaría hacer una oración con vosotros. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los santos cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por estos momentos de culto en esta mañana de sábado. Ojalá que puedas estar en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Tú sabes, Señor, lo que cada corazón anhela de ti. Así que estate cerca de nosotros para resistir en estos momentos. Queda con nuestros seres queridos, queda con los que, Señor, a lo mejor no están conectados hoy por diferentes causas. Bendícelos el doble. Acompáñanos, que tu Santo Espíritu esté sobre estas palabras que vamos a hablar para que nos sirvan de edificación. Te lo pedimos todo, pidiéndote que perdones nuestros pecados, pidiéndote que estés a nuestro lado. En el nombre de Cristo que murió por cada uno de nosotros. Amén. Me gustaría traeros a colación esta mañana breve la historia de Esteban, ese hombre que su vida se relata de manera sucinta en el libro de los Hechos en los capítulos 6 y 7. Era un hombre realmente maravilloso, que estaba lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales en medio del pueblo judío, a tal punto que los adversarios de Jesucristo no resistían la sabiduría y el espíritu que guiaba a este hombre en esa tierra en esos momentos. Y entonces, instigados por Satanás, fue acusado injustamente de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Este hecho, lo narra la Biblia, lo condujo que después de su captura y por posterior presentación ante el concilio, le condenaran a muerte. Entonces, Esteban, con el rostro de ángel, dijo, y lo podemos ver en el capítulo 7, el versículo 56, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto fue la gota que colmó el vaso en la vida de este hombre, de Esteban, y acto seguido empezaron a apedrearlo hasta matarlo. Y en ese momento él decía, puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Interesante historia, ¿no crees? La misma fue construida sobre la vida de este hombre, quien la ofreció por una verdad, la verdad de Jesucristo. De esta historia surgen diferentes preguntas que tengo apuntadas. ¿Por qué en la vida del creyente a menudo se presenta la prueba en forma de tormenta y en algunos casos en cuadros de tragedia humana? Otra pregunta, ¿es acaso la prueba o la tormenta que llega exclusivamente por causa del pecado? ¿Puede llegar la prueba por medio de Dios? ¿Y por qué? ¿Cómo debemos enfrentar las tormentas o una tormenta dentro del propósito de Dios que Dios tiene para nuestra vida? Y por último, ¿cómo podemos transformar una tormenta en victoria? Este va a ser el tema de la meditación de esta mañana. La primera me baso en la vida de Job, que sabéis que empieza el libro, su vida es narrada en el capítulo 1, del 1 al 22, todo el capítulo 1. A la luz de esta historia, podemos reconocer
3 principios que nos permitirán salir victoriosos de las pruebas o de las tormentas. La primera es presentar una vida íntegra a los ojos de Dios. En el versículo 1 de Job ya nos presenta cómo es este hombre. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre perfecto y recto. Dice que la distinción que recibe una persona de parte de Dios, que lo hace perfecto, recto y temeroso de Él, es decir, una persona que por misericordia benigna es probo, no le falta ninguno de los requisitos exigidos por el Señor, nuestro Dios, para calificar en su gracia y en su bondad. El mejor ejemplo de vida íntegra lo representa nuestro Señor Jesucristo, quien transitó durante 33 años por un camino recto, impecable. Ahora bien, valdría la pena, hermanos, preguntarnos por qué, si Dios quería redimirnos de la culpa del pecado, permitió que Jesús viviera 33 años. ¿Por qué no tomó la decisión de que viniera al mundo e inmediatamente muriera? ¿Por qué no vivió, de alguna manera, solo un año? Hay, hermanos, una sola respuesta. Porque Él sabía que tú y yo en algún momento de la vida sufriríamos, nos cansaríamos, nos perturbaríamos y seríamos objeto de dolor físico, también de dolor del alma. Él sabía que en algún momento de nuestra vida, de creyentes y no creyentes, pasarían en medio de las tormentas, pasaríamos en medio de las tormentas que en ocasiones rayan a veces en tragedias. Quizás nosotros, alguno de vosotros o nosotros en general, no hemos vivido esto de acercarnos a una tormenta, que haya habido una tragedia en nuestra vida, pero es posible, todavía tenemos vida por delante y podemos pasar de todo. Él quiso que por amor a ti y a mí sufriéramos en el camino del Calvario y en la cruz, para que a través de ellas nos revelara el significado de su entrega. Dice en su palabra en 2 de Corintios capítulo 1 del versículo 3 al versículo 5, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si nosotros, como personas íntegras, sufrimos tribulaciones, sufrimos tormentas, pruebas, es porque Dios nos ha concedido un privilegio. Y os voy a decir un secreto: es porque Dios confía en ti y en mí. Él sabe de nuestra integridad. Entonces capearás junto con Él las tormentas. Vencerás en la prueba, saldrás adelante en las tribulaciones y te hará un hombre confiable a sus ojos, para asignarte y asignarnos mayores responsabilidades de las que tenemos ahora.
Otro ejemplo bíblico lo encontramos en José. Vamos a pasar muy rápidamente sobre este ejemplo, porque es muy conocido. Este hombre, hijo de Jacob, prácticamente hizo de la tormenta su hábitat natural. Fueron muchas las tormentas que pasaron sobre su vida, pero él siguió fiel porque era íntegro. Sintió el celo y la envidia de sus hermanos. Vivió la soledad en medio del dolor. Tuvo que adaptarse a cambios bruscos en su vida, de ser el preferido a ser vendido como esclavo. Vivió la vida que viven los presos. Soportó la tentación del pecado sexual. Pero todas estas tormentas formaron en José un carácter que años más tarde lo llevó a convertirse en el hombre más importante de una gran nación, el segundo hombre después del faraón en Egipto. ¿Qué le hizo que pudiera soportar tantas tormentas y convertirlas en una resonante victoria? Fueron varias las razones que lo exaltaron como a un hombre importante, pero en función del análisis planteado no se puede afirmar otra cosa que fue por su integridad. ¿Estuvo José solo en las tormentas? No, de ninguna manera estuvo solo. Él fue consolado por Dios el Padre, lo que quiere decir que se reafirma la promesa que hemos contemplado antes cuando hemos leído en 2 de Corintios 1, del 3 al 5. Nuestro consolador en medio de la tormenta es el mismo Señor Jesucristo en presencia de su maravilloso Espíritu Santo. Como dice en Juan 14, 16. Y yo le rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tremendo regalo si llevamos una vida íntegra. El mismo Señor es la persona de su Espíritu Santo. En la persona de su Espíritu Santo estará consolándonos en medio de la tormenta. Hemos visto, hermanos, que para transformar una tormenta en victoria, lo hemos visto ya en un primer punto, que era presentar una vida íntegra a los ojos de Dios. El segundo punto es caminar en santidad. La historia de Job refiere este texto bíblico que llevaba una vida santa y quería y deseaba que su casa fuera santa. La santidad en los caminos de Dios no es una opción, es un mandato y así lo refiere la palabra. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, versículo 13. Debo ser santo porque Dios es santo. Agarre a su vecino o dígale a tu familia, a tu hermano, a tu mujer. Debemos ser santos porque Dios es santo. A la luz del relato bíblico se aprecia que Job caminaba en santidad y por medio de él sus hijos también caminaban en santidad. Quiero referirles algo, hermanos, y a veces no hemos reparado en ellos. El hecho de que Satanás en esta circunstancia no tenía una connotación diabólica. Dice que vino con los hijos de Dios. Y entonces Dios le dice, oye, ¿dónde has estado? Se refiere a él. Dice, dando la vuelta al mundo, o transitando por el mundo. Y entonces, nuestro Dios quería probar a Job en esta acotación. Y se refirió a Satanás porque él siempre es un acosador. Porque dice, ¿has visto? Has reparado en Job. Y yo, sí, pero he reparado porque tú le estás guardando, le estás bendiciendo y le estás anotando. Pero quítale esa bendición y verás si no te maldice. Entonces Dios dice, ¿te acuerdas? Oye, puedes tocar todo menos su vida. Esta acotación nos conduce al marco del tema, a revelar otra gran verdad. No toda tormenta, prueba o caída
obedece a una situación de pecado. Bíblicamente hablando, el versículo 22 de capítulo 1 de Job dice, eso lo prueba fehacientemente. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En el caso de Job, Dios tenía el mejor concepto de su conducta, un hombre íntegro y santo. La santidad significa también, hermanos, revisar por dónde caminamos. En Isaías 6, del 1 al 13, la palabra de Dios dice así: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Y el uno al otro daban voces: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines son seres ardientes que estaban delante del Señor. Se hace referencia a que 2 cubrían sus rostros con sus alas en señal de humildad. Cubrían sus rostros para que el profeta Isaías no desviara su mirada a ellos, sino que tuviera la mirada fija en Dios, la atención toda en el Santo nuestro Dios. Ante ellos son criaturas muy santas, solo querían resaltar la santidad de Dios. Una parte importante de la santidad es la humildad, pues es un modelo de Dios. Estamos obligados a ser humildes, pues es un modelo de Dios. Parte de esta humildad se refiere a predicar el Evangelio de la paz, como dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta por necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. En otras palabras, yo no tengo por qué vanagloriarme porque predique la palabra de Dios. No es ninguna vanagloria, es nuestra obligación. Tenemos que predicar la palabra de Dios aquí en Ibiza, en donde nos encontremos, en los confines de las naciones, pues es una necesidad impuesta por Dios. Ay de mí si no lo hago. El segundo par de alas dice que los serafines cubrían sus pies. Esta acción significa pureza, es decir, la necesidad de caminar en santidad delante del Señor. Debemos reconocer por dónde caminamos, pues los pies sucios son símbolos de caminar descuidado. Jesús hizo énfasis en esto y se inclinó en señal de humildad por lavar los pies a sus discípulos. Y dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Job lo hacía a diario con sus hijos, y sin embargo, la acusación lo llevó a la tormenta que vivió, una terrible tormenta que yo particularmente no sé si hubiera podido resistir. Pero lo hizo con el propósito de Dios, para que el Señor nuestro Dios le demostrara al acusador que había en la tierra un hombre íntegro y santo, en el cual él, como Dios universal, se jugaba su palabra y su confianza. Amigos, hermanos, debes revisar el camino por el que transitas, por el que transito, por el que transitamos. No existe en el lenguaje de Dios el santo medio santo, no. El que un día se lava los pies y al otro camina por el fango del pecado no es santo. El que ora y pide a Dios que lo aleje de la tentación y después se sumerge en ella no es santo, porque la santidad implica
una vida apartada para el Señor las 24 horas del día, los 365 días del año, toda la vida. No es una opción, hermanos, es un mandato. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Otro de los hitos o necesidades para capear las tormentas y cubrirlas o transformarlas en victoria es humillarte delante de Dios, alabar y bendecir su santo nombre. El relato bíblico en estudio señala que a pesar de que Job era un rico hacendado, cuando se vio envuelto en medio de la tormenta, se rasuró su cabeza y adoró. También rasgó su manto. Dice la palabra de Dios que en el momento de Jesús, de la muerte de Jesús, en la cruz, el manto del templo también se rasgó, en señal del dolor divino por la muerte del unigénito. Job reconoció ese sacrificio haciendo lo mismo, sin importar su condición de hombre rico y poderoso. Inmediatamente lo condujo a reconocer la grandeza de Dios, adorándolo y bendiciéndolo. Cuando una persona tiene la actitud de Job, que vive el dolor, soporta el dolor, la tormenta y aún le quedan fuerzas para adorar a Dios y bendecirle, es porque indudablemente camina en su perspectiva divina, alejándose del punto de vista humano carnal, es decir, comportarse por encima de cualquier escena terrenal. Vive en lo espiritual, vive en lo sobrenatural, el éxtasis. En la ya referida cita bíblica de Isaías 6 del 1 al 3, el par de alas restantes de los seres ardientes, los serafines, le servían para volar y adorar a Dios diciendo: Santo, Santo, Santo. Ellos estaban por encima de la perspectiva terrenal. Estaban ante el trono del Creador. Cuando en una actitud de humildad, con un corazón contrito, usted y yo alabamos y adoramos y bendecimos el nombre de nuestro Señor, aun cuando se encuentre o nos encontremos, mejor dicho, en medio de la tormenta, estamos al igual que los serafines, accediendo y sentándonos en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Lo que indica que Él tiene preparado para ti cosas, y para mí, porque siempre digo para ti, pero es sobre todo para mí, porque estos sermones o cualquier meditación, lo primero que hago es, quiero aplicármela a mí, hermanos. Lo que indica que Él tiene preparado para nosotros grandes cosas, que transformarán las alabanzas y bendiciones que salieron de nuestro corazón herido en bendiciones por partida doble, tal como narra el fin de esta historia en el capítulo 42 de este libro, al final del capítulo. Todo le he recompensado, todo le he repuesto. Él vuelve a estar con sus hijos delante de Dios, sacrificando, alabando y andando en santidad. A esta hora, hermano, te invito, aun cuando estés en medio de la tormenta, aun cuando estemos en medio de la tormenta, de las dificultades, de todo esto que estamos pasando, que bendigamos y adoremos y reconozcamos la grandeza de nuestro Dios, diciéndole: Santo, Santo, Santo. Siéntate en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús y prepárate, porque la gran bendición va a llegar a tu vida y para los tuyos. Quiero concluir, hermanos, en esta corta meditación,
que es posible, es muy posible, que la tormenta quiera derribarte, quiera derribarme, quiera derribarnos. Problemas en el hogar, en la familia, quizás la muerte de un ser querido, a lo mejor la enfermedad. Todo esto y más representan las tormentas en nuestra vida. Quizás tu ministerio se ha convertido en una tormenta. A lo mejor las ventas de tu negocio, de tu trabajo, son las tormentas que te acosan. En este mundo que vivimos son infinidad de cosas que nos vienen por la derecha, por la izquierda, por abajo, por arriba, que Satanás está haciendo que nos atormente constantemente para tirar la toalla. Si es así, hermano, debes revisar el camino que recorres. Debes procurar que tus pies estén lo suficientemente limpios para que una vida apartada para el Señor permita que Él te acompañe, te guíe, te dé la mano, te consuele y confíe en ti. Confíe en ti, que te haga merecedor del premio que tiene reservado para todos nosotros si tenemos esa actitud de humildad. Allí, en la meta de la tormenta, llegaremos a la victoria. Bendigamos ahora el nombre del Señor nuestro Dios. Adorémosle allí con nuestros ojos cerrados y vamos a sentir la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor, permítenos sentir tu presencia en nosotros. Por favor, por medio de tu Santo Espíritu, con la ayuda de tu Hijo Señor Jesucristo, permite que seamos seres confiables, que podamos alabarte como te alabaron los serafines, decirte santo, 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 que andemos con humildad, que andemos en santidad y que seamos hombres íntegros. Señor, queremos ser como Cristo, que Cristo inspiró a Job, a José, a tantos hombres, y ojalá podamos, en medio de todo lo que estamos viviendo ahora, seguir siendo íntegros, andar en santidad con humildad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengáis un feliz sábado, y si estas palabras nos pueden ayudar en algo, alabado sea el Señor. Un abrazo, os quiero.